Quisiera comenzar recordando a un gran amigo que seguramente hubiera estado acá, Eduardo Musso Markovich. Él nos dejó el año pasado. Él es uno de los cocólogos peruanos, es más, era casi nuestro jefe acá. Y él decía lo siguiente a propósito del tema de la llamada guerra de las drogas. ¿Pueden pasar al siguiente, por favor? Ayúdenme con eso. La lucha contra las drogas es un fracaso lleno de perversidades por tratar de eliminar esa gran perversidad que es el fenómeno de las drogas. Si el Estado peruano y sus aliados insisten en seguir el mismo camino recorrido hasta ahora, la lucha seguirá estando destinada al fracaso. Esto lo escribió, creo que fue el último escrito de Eduardo Musso, en Cerrando la brecha entre la razón lógica y la realidad, una mirada sistémica de los efectos de la lucha contra las drogas. Lo escribió en el 2013, tuvo una gran ilusión para que este artículo fuera difundido, publicado, y se hizo a propósito de un evento que había convocado Ricardo Soberón desde el CID junto con el Congreso de la República, y que al final se chuparon, como se dice bien dicho, se chuparon en el Congreso, no hicieron el evento, pero Eduardo sí hizo su ponencia, y esto es sacado de esa ponencia. Quiero citarles además, con este tema de la multiculturalidad, de la diversidad de nuestro país, una bella reflexión de José María Arguedas. Dice: no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí Pachacámac y Pachacútec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta del Cuyurriti y del Señor de los Milagros, los yungas de la costa y de la sierra, la agricultura a 4000 metros, pactos que hablan en lagos de altura, donde todos los insectos de Europa se ahogarían, picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso. En técnica nos superarán y dominarán. No sabemos hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros y lo podamos hacer incluso sin movernos de aquí mismo. Obviamente José María Arguedas hace referencia a la necesidad de la cultura, del canto, de la música, de la danza, eso que acompaña siempre lo que es la hoja de coca y sus usos ancestrales y actuales, ¿no? Eso que hemos comenzado hoy día con esta agua a la coca que hicimos en la mañana. La siguiente, por favor. Bueno, un tema que he reflexionado con ustedes. Bueno, quisiera antes decirle que, a decir verdad, no comento la exposición de Iván por dos razones. La primera es que estoy casi totalmente de acuerdo en todo lo que ha expuesto, pero la segunda es que Iván siempre nos lleva a todos unos 3 a 3.500 libros de ventaja, por lo tanto es difícil comentarle o disentir con él. Pero más allá de eso, yo estoy de acuerdo con este planteamiento que coincide además en muchos aspectos con lo que nos ha expuesto en la mañana tanto Anthony como los otros expositores. La necesidad de no circunscribirnos al tema de la hoja de coca simplemente, sino que hay que pensar en términos de las otras sustancias provenientes de lo que son nuestras plantas maestras. E indudablemente una de las sustancias principales actualmente que proviene de la hoja de coca es la cocaína. Por lo tanto, hay que pensar en términos de ese mercado de la cocaína en sus buenos usos. Un tema que he estado reflexionando durante varios años y que alguna vez lo he expuesto, he estado en
los foros internacionales de la coca. Esta es la tercera oportunidad, la primera fue en San Marcos, la segunda en una universidad, San Martín de Porres, efectivamente, y esta es la tercera vez, y creo que este tema ya lo habíamos compartido, que es el tema de, sigue las dicotomías de la hoja de coca, sigue por favor, los caracteres de la hoja de coca, sigue, las diferenciaciones, y por último las dimensiones de la hoja de coca. Las dicotomías las conocemos, coca no es lo mismo que cocaína, aunque la contiene, y por lo tanto decir que simplemente coca no es cocaína es un absurdo. O sea, la hoja de coca, cuando la pinchamos, ¿no es cierto?, cuando tomamos un mate de coca, tiene y contiene cocaína, y es uno de los principales alcaloides de la hoja de coca que provoca digamos, sus elementos benéficos. También la cocaína es un producto, una sustancia que es benéfica a la salud humana dependiendo de la forma con que se adquiere y de la cantidad que se adquiere. Lo segundo es que el productor de coca no es delincuente. Escuchar al compañero Pedro, digamos, su indignación respecto a esta confusión permanente que hay sobre los productores de hoja de coca, los cultivadores. Y coquero no es un drogadependiente, ni mucho menos, ¿no es cierto? Está perfectamente demostrado desde el punto de vista científico que cuando uno picha coca puede dejar de picharla cuando lo crea conveniente, no produce ningún síntoma de abstinencia, ¿no? Y por lo tanto no constituye pues una droga, entre comillas, como comúnmente se conoce a estas sustancias supuestamente tóxicas para la salud humana. Los caracteres son básicamente 4. Uno es que es un bien cultural, es un cohesivo social y de faenas, es una caja chica campesina y para la inversión, sirve para la industrialización benéfica y la cantidad de productos que están expuestos en la feria es una demostración de ello. Y también, no solo, también es materia prima para la producción de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Y hay diferenciaciones muy importantes. Algunas de ellas nos ha expuesto Alejandro Camino en la mañana, de unos valles que desde Lima prácticamente no conocemos, nos parece. Algunas lecturas históricas hemos tenido sobre eso, pero parecería que no los conociéramos. Hay un conjunto de diferenciaciones por zona. Hay una coca tradicional en Cusco, Puno y Trujillo, a la cual hacía referencia Alejandro. Yo personalmente he estado en el Valle del Marañón, en la medida en que trabajo en Cajamarca, y le contaba a Anthony que con mucho gusto, al llegar allá, yo pensé que ya nadie pues consumía hoja de coca en Cajamarca. Y al visitar el Marañón me encontré con que las rondas campesinas, cada uno de los miembros de la ronda tenía un poporo y un palito del cual sacaban algo de cal y su bola, su pichu de coca. Y todos los ronderos estaban coqueando. Y yo llegué menos de una semana después de haber comenzado a trabajar en el gobierno regional y tenía que exponer a nombre del gobierno regional sobre otro tema. Temas que tienen que ver con una hidroeléctrica ahí que va a arrasar con el río Marañón en la zona. Y no sabía por dónde empezar. Empecé por la coca. Empecé por decirle, compañeros, que es justo que ustedes estén coqueando, y a partir de ahí se rompió el hielo y comenzamos efectivamente a conversar. De tal manera que la coca provoca eso, provoca la necesidad del diálogo, de la relación humana, en este caso con estos compañeros ronderos y compañeras, había la mitad de mujeres. ¿No? Hay una coca muy antigua en el Brae y en el Monzón, en el Valle del Monzón. Hay coca más reciente en el Guayaga y Aguaitía. Hay coca fronteriza en el Putumayo, en el Yabarí, en el Luz y Madre de Dios. Yo estaba en la zona del Putumayo, justamente en la parte peruana, con indígenas amazónicos de esa zona, Huitoto, una costumbre de consumo de coca realmente ancestral y digamos consumida de manera muy particular.
En términos del comercio, hay un comercio legal a través de ENACO, hay un comercio informal, pero de uso legal, ¿no? Comercio, digamos, eso, informal, pero que es de contrabando y de trueque, ¿no? Que quizás tiene una situación de semi-ilegalidad, pero de mucha legitimidad en la medida en que es un consumo tradicional, y hay un comercio informal de uso ilícito que va a las cosas de maceración y al tráfico, y los diferentes usos de eso no vamos a hablar porque hay varias usos. Y hay un conjunto de dimensiones de la coca, la información acá es un poquito antigua, pero separado, que son la cantidad de productores que hay, el cultivo de la coca, la cantidad de hectáreas, el comercio de la coca, ¿no es cierto? Y los consumidores. Ahí es tan antiguo que se habla entre 19 y 53.000 toneladas métricas que van para el ilícito de drogas. Actualmente es mucho más que eso, pero en fin, hay dimensiones que son diferentes en cada una de estas complejidades de la coca. Un abuelo materno mío de San Miguel de Payaquis, que es una provincia del departamento de Cajamarca, donde nació Alfonso Barrante, justamente. Y mi abuelo le dejó a mi madre, yo a él no lo conocí, una frase campesina que yo creo que resume de alguna manera este tema de las complejidades, no solo de la hoja de coca, sino en general de los asuntos complejos. Él recogía de los campesinos la siguiente frase: en asuntos complicados hay que andar con despacitud y calmancia, porque la curancia puede traer confundiciones. Entonces, en los asuntos de coca, yo cada día que pasa descubro más temas relacionados con la coca, y la complejidad de la hoja de coca es inmensa, es enorme. Entonces hay que andar con despacitud porque podemos caer en condiciones de todo tipo. La siguiente, por favor. Este es de la mitología huitota, que justamente la recogí en un libro que me regalaron cuando estuve ahí en la zona del Mayo. Por favor, si puedes pasar el siguiente. Eso de ahí. En esta historia se escribe en ese libro que es recogido de un ¿cómo le llaman en Colombia? Los mamos, creo que son los sacerdotes. Mamos son los taitas. En esta historia de la coca hay dos trabas, como siempre, el bien y el mal. Los historiadores han dicho que la coca es algo relacionado con la sabiduría, es algo de Dios. Si se abusa de ella, si se utiliza mal, perdido está quien lo hace. Dios puso la planta para el servicio del hombre, no para el mal ni para que se abusara de ella. El que la maneje mal perecerá en el mal. El que la maneje bien prosperará en el bien. Usar bien la coca hace sosiego a la inteligencia y no deja ser necia la persona. La hace formar seria, amable, progresista, como lo han entendido muy bien nuestros antiguos. Ángel Yuteca y Comul es el autor de esta mitología huitota, contada por Aarón, gente avispa, que son propios de esta mitología. Seguramente Anthony, que es antropólogo, me va a rechazar estas cosas, porque la verdad que lo pronuncio muy mal, pero esto ha sido recogido. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un gráfico, abajo se lee Eduardo Musso, que es un gráfico bastante difundido sobre las complejidades, no solo de la hoja de coca, sino de la cocaína, de las diferentes drogas y de la política de drogas. Sigue pasando rápidamente, por favor, ahorita. Ahí se va complejizando el gráfico, creciendo los diferentes aspectos, corrientes, en fin. Ahí arriba está Estados Unidos, el rey de los malos, la cooperación internacional también, etcétera. Sigue pasando. Y esta es una enorme araña, pulpo, ¿no?
de los diferentes tráficos. Eduardo, una de las reflexiones que nos dejaba es que no solo se trata del tráfico ilícito de drogas, sino de un conjunto de tráfico que conforman el llamado crimen organizado. Y que hay una estrecha relación entre los diferentes tráficos de seres humanos, ¿no es cierto? Lavado de dinero, que son absolutamente conocidos. Está la ilegal de madera, es minería informal, es el conjunto de tráficos que hay. Existen otros tráficos, está la ilegal, está la biopiratería, ciberdelincuencia, la siguiente. Y estos son un conjunto de hipótesis que hemos estado desarrollando y las hemos dejado en varias instancias como hipótesis de trabajo. Probablemente la cuarta parte del mundial y el 30% de la población de la probablemente es acosada por actividades ilícitas, no solo de drogas y tráfico ilícito de drogas. En fin, una serie de otros elementos que están planteados ahí en estas condiciones de importancia de las actividades negras, que eso en Colombia casi me tiran piedras, ¿no es cierto? Porque es una falta de respeto, digamos, a los afrodescendientes colombianos. Por decir, actividades negras, es una quimera hablar de economía verde y desarrollo la siguiente. Otros elementos en relación con este tema, la siguiente, por favor. Lo que se llama el efecto globo, el efecto mercurio que lo bautizó Ricardo Soberón, ¿no es cierto? Cuando uno echa una gota en una mesa se dispersa, hay una dispersión, y el efecto membrana que lo uso, que es que en las membranas los extremos son mucho más fuertes que lo que está al medio, es decir, el proceso de frontalización. En este caso, las políticas absurdas de la erradicación, comunicación de cultivos, lo que hace es que provoca al menos esos tres efectos que son los que se expresan incluso ahí en un efecto entre comillas traslado a través de los años, ¿no es cierto? De los cultivos de un país a otro. Como saben, el cultivo no es que se traslade, es que la actividad productiva que tiene que ver con el cultivo se traslada. Y un mapa parecido se puede hacer en el caso de la amapola, de la marihuana, de otros productos. La siguiente. El debate general sobre las drogas. Con esto yo voy terminando. Si quieres, Dorita, puedes ir pasando porque no voy a extenderme en estos temas. Sigue pasando. Ahí solo un ratito, en relación con lo que nos ha comentado Pedro. Finalmente, el tema de la guerra contra las drogas esconde lo que es la necesidad de la búsqueda de la hegemonía de las potencias y en particular de los Estados Unidos sobre el control de los recursos naturales, recursos de gas y petróleo, en el caso del Putumayo, que es la segunda reserva en el hemisferio, de agua dulce en la Amazonía, de minerales, de flora y fauna, de oxígeno, de biodiversidad, de cultura con sus saberes ancestrales sobre principios activos de las plantas y animales. Estados Unidos requiere el control policial militar de territorios y personas a través de bases, asesores y despliegues radáricos bajo el pretexto de la llamada guerra contra las drogas. Y en el caso de Colombia conversábamos quizás en el Perú también, conversábamos con Iván, ¿no es cierto?, la necesidad de esconder al principio y después abiertamente ese apoyo que se da para la guerra contra las drogas, que en realidad era la guerra contra la subversión, es decir, con aquellos sectores sociales y políticos de Colombia que lo que buscan es un cambio en el sistema económico, social, político, cultural de Colombia. Más allá de la discrepancia que pudiéramos tener con la FARC y con esas formas y métodos que ellos han utilizado con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, pero el hecho es que la guerra contra las drogas ha sido utilizada para combatir a lo que es los aspectos. Entonces hay una fórmula muy sencilla que seguramente Pedro la conoce perfectamente, ¿no es cierto?, que coca es igual a cocaína, cocaína son dólares, dólares es la búsqueda de exportación. Entonces la fórmula es muy sencilla: conseguir un producto exportable
que reemplace a la coca. 40 años aplicando este sistema, ha sido un fracaso total, y a cada rato en el BRAE cambian algunos aspectos del llamado desarrollo alternativo, ¿no? El problema finalmente es sociocultural y económico por el lado de la producción y el consumo. Hay una ausencia del Estado, no hay por supuesto ningún trabajo de inteligencia. En realidad sí hay trabajo de inteligencia, pero a favor de los narcotraficantes, ¿no es cierto? En la aplicación de políticas que son antirrurales y contra los pueblos, los agricultores y los pueblos indígenas, ¿no? Y que están adscritas esas políticas a las estrategias de las transnacionales y de los gobiernos extranjeros, exactamente lo que el compañero nos ha compartido. Pero este esquema con la coca es un esquema parecido al que se tiene con digamos el atacar a los pueblos indígenas porque cortan sus árboles, los árboles que les pertenecen a ellos, el tema de la madera, el tema del oro en los ríos o en los socavones, el tema de los monocultivos, etc. Es un esquema relativamente parecido. Busquemos productos de exportación, además agredidos, como plantea Iván, ¿no es cierto?, agredidos por lo que son los subsidios internacionales a los productos agrícolas. Entonces buscamos productos de exportación y con eso resolvemos el problema, y en realidad 40 años sin resolver el problema. La siguiente es la confirmación de la articulación de los diversos tráficos, en este caso en la selva peruana. La siguiente: los 8 síndromes del desarrollo alternativo, enfermedades del desarrollo alternativo. El síndrome CAF, que le llamamos. CAF no es Corporación Andina de Fomento, ¿eh? CAF es cemento, arena y fierro. Y si quieren café, cemento, arena, fierro y equipos. Todos tenemos en la cabeza que un buen alcalde, un buen gobierno regional, un buen gobierno es el que hace obras. Y sobre la base de las obras, hay un presidente regional de Madre de Dios cuyo partido se llamaba OSO. Obras, solo obras. Y bueno, tenemos un alcalde, ¿no es cierto?, que dice que no importa que robe, ¿no es cierto?, pero hace obras, ¿no? Bueno, hay este síndrome que lamentablemente electores y elegidos lo tenemos metido en la cabeza, el símbolo del plantismo, plantas procesadoras o elefantes blancos sin asistencia técnica, el exportismo solo para la exportación de productos reemplazará los cultivos con fines ilícitos, ¿no?, etcétera, etcétera. La siguiente, y ahora sí, termino, sigue pasando por favor. Hablo de la revalorización de la hoja de coca y de las diferentes alternativas que han sido recogidas, de las diferentes marchas que han realizado los compañeros cocaleros desde el año 2000, 2001 hasta el 2004, 2006, 2005, que fueron las marchas más intensas. Después se han hecho algunas, etcétera. Todo esto ha sido recogido de estas propuestas que ellos tienen. La siguiente. Este es un cuadro que se hizo en el año 1995. Estoy en pleno proceso de tratar de actualizarlo con la cantidad de productos que hemos visto ahí en la feria. Ahí creo que eran 78 productos diversos industriales, ¿no es cierto?, tanto en Bolivia como en el Perú, que en ese momento, en 1995, ya se producían y tenían mercados locales fundamentalmente, ¿no? Casi exclusivamente. No había la experiencia que nos ha descrito en la mañana David, curtidor, respecto a Colombia. Eso no existía, ¿no? Y por supuesto no existían los enormes esfuerzos que ha hecho Manuel en todos estos años de tratar de producir un conjunto de otros productos, y las otras empresas que además compiten entre ellas. En algunos casos de buena gana se compiten, en otros casos diciéndole a uno que son las únicas que existen. Acabo de estar en el Cusco, visito una tienda, esa tienda es de la fábrica Misque, y le digo: oye, ¿en el Cusco hay alguna otra fábrica? Me dice: no, nosotros somos los únicos, no hay ninguna otra. Y no es verdad, en el Cusco hay 2 o 3 fábricas que producen este tipo de productos. Bueno, la siguiente, bueno, el buen vivir, el buen comer, el buen beber, el buen saber, ¿no?, el buen dormir y el buen
consumir la hoja de coca. La siguiente, con esto voy terminando. Dan Ledesa, agricultor del Alto Inambari en la selva de Puno, me confiaba en el año, creo que fue en el 97 o 98. Para nosotros el desarrollo alternativo es que solicitamos sal para hacer charqui y nos entregan detergente con el que no sabemos lavar la ropa porque la lavamos con piedra en el río. Pedimos semillas y crédito para plantar y nos plantan cemento y piedras para inaugurar. Deseamos asistencia técnica y capacitación agropecuaria y nos dan talleres participativos para sacarnos información. Pedimos información sobre los fondos internacionales y nos dicen que no se puede porque es secreto. Y peor aún, doña Azucena Veramendi, la siguiente, dice: para nosotros el desarrollo alternativo es que siembran los proyectos en una mesa, los cultivan en una pizarra, los cosechan en computadora y los venden en spots publicitarios de televisión. Esto es lo que sienten los compañeros y compañeras de las diferentes zonas cocaleras frente a un desarrollo alternativo que lleva décadas impulsándose y que no tiene resultados. Termino con una frase, disculpen, de un tío mío, de Fernando Cabezas. La siguiente, por favor. Esta frase que ustedes la han escuchado o la han leído probablemente: de la coca se sabe poco, y los que dicen que saben, no saben que no saben, o no son lo suficientemente honestos para reconocerlo. Yo reconozco mi ignorancia respecto a la coca, y para aquellos que piensan que yo me he salido un poco del tema, quiero decirles que como los norteamericanos dicen que la coca es adictiva, y yo no me he sometido a ningún proceso de rehabilitación de drogodependencias, menos a un consejo, yo sigo en el tema de la coca defendiendo lo que creo que hay que defender respecto a esta planta maestra. Muchas gracias.